La Revolución Cultural China fue un movimiento político, social y cultural que se desarrolló entre 1966 y 1977, año en el que muere Mao Zedong. La revolución fue un movimiento que marcó el regreso de Mao Zedong, quien era el líder del Partido Comunista Chino, a una posición de poder después del fracaso de su gran salto adelante, proyecto que se desencadenó entre 1959 y 1961. Para implementar este proyecto, contó con el apoyo de la Banda de los Cuatro. Mao argumentó que elementos burgueses se habían infiltrado en el gobierno y en la sociedad, y el propósito de estos era restaurar el capitalismo. Entonces Mao determinó que era necesario deshacerse de esos enemigos de la revolución y de China. Este movimiento se extendió a los jóvenes, el ejército, a los trabajadores y el interior del Partido Comunista. Para detectar elementos burgueses que se habían infiltrado, se formaron las Guardias Rojas, y estas guardias desencadenaron la purga masiva de altos funcionarios del gobierno y del partido. A partir de la segunda mitad de 1966, los Guardias Rojos, organizados en comités revolucionarios con presencia en todo el país, impusieron su ley y castigaban a quienes eran acusados de derechistas. A lo largo del territorio se comenzaron a extender una gran cantidad de incidentes y desórdenes. En 1967, el control se le empezó a escapar de las manos a Mao y le ordenó al ejército que intervenga para restaurar el orden del país. Los Guardias Rojos continuaron sus actividades hasta 1968. En grandes rasgos, la Revolución Cultural China se desencadenó en 3 etapas. La primera etapa fue la movilización de las masas, que se desencadenó entre mayo y agosto de 1966. En su etapa inicial, la Revolución Cultural movilizó masivamente a los estudiantes del país, a los trabajadores, a los militares y a los funcionarios, a la conformación de las Guardias Rojas, que perseguían y derrotaban a los supuestos enemigos burgueses, que, infiltrados en el país, le impedían a la revolución avanzar hacia su destino. En el momento cumbre de la movilización se destruyeron templos tradicionales chinos, se sacaron bibliotecas y se quemaron libros, mientras la juventud marchaba con el libro rojo de Mao bajo la mano. La segunda etapa, que fue el Terror Rojo, se desencadenó entre agosto de 1966 y enero de 1967. Hacia finales de 1966, el país estaba en caos. Los asaltos y linchamientos de los Guardias Rojos habían dejado de ser custodiados por la policía bajo instrucción del partido. Quienes los desataban eran acusados y castigados de contrarrevolucionarios. Entre agosto y septiembre fueron asesinadas unas 1.800 personas y en octubre Mao convocó una conferencia central de trabajo, en donde logró forzar la autocrítica de sus opositores, supuestamente reaccionarios y burgueses, eliminando así del todo su posición en el partido. La tercera etapa fue la vuelta al poder de Mao, que se desencadenó entre 1967 y abril de 1969. Mao convocó al ejército para que restaurara el orden de la nación durante los primeros meses de 1967. Sin embargo, los Guardias Rojos actuaron libremente durante un año más y en abril de 1969 se convocó al 9º Congreso del Partido Comunista Chino, donde se reafirmó la autoridad de Mao como líder del partido y líder militar. Su doctrina fue adoptada como ideología central del partido y de la nación, y al mismo tiempo se designó a Lin Biao como su segundo al mando y sucesor. El objetivo de esta revolución fue acabar con los elementos capitalistas y tradicionales de la sociedad china. Para esto se debió imponer en su totalidad la doctrina ideológica dominante dentro del partido, conocida como maoísmo, dado que su autor era el propio Mao. La revolución cultural triunfó por la fuerza e implantó los procedimientos maoístas en todo el país. Se declaró terminada en 1969 por el propio Mao, sin embargo muchas de sus actividades continuaron hasta la muerte del líder en 1976. Las consecuencias de la revolución cultural china fueron el retorno de Mao Zedong al poder y la devastación de las élites chinas. Un golpe a la cultura tradicional china, la persecución de las personas, humillación y ejecución de la población. Fueron 10 años de sangrientos caos que inspiraron al régimen de Pol Pot en Camboya y a Sendero Luminoso, que dejó, según los cálculos de los expertos, cerca de 2 millones de muertos, una economía arrasada, un patrimonio cultural minerario destruido y una psiquis nacional traumatizada.